Buenas noches, espero se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy quiero darle un agradecimiento especial al Centro Cultural Bacatá por permitirme este espacio para compartir con ustedes un poco de música andina colombiana en contexto con la historia y el ámbito sociocultural. Eh, También quiero agradecerles a ustedes por estar acompañándome en esta noche y bueno, vamos a hablar un poco acerca de ello. Entonces, como seguramente ustedes lo notaron en el título de la ponencia, tenemos la palabra orquestas, tenemos la palabra tríos y tenemos la palabra estudiantinas. Es muy probable que la palabra orquestas y la palabra tríos para ustedes sea cercana, sin embargo la palabra estudiantinas puede que no tanto. Entonces vamos a comenzar hablando un poco acerca de ello, de la palabra estudiantina. Puede que para algunas personas sí sea muy cercana porque han estado en ese contexto, pero para otras no. Entonces vamos a contextualizarnos todos. ¿Qué es una estudiantina andina colombiana? Bueno, básicamente, una estudiantina andina colombiana es un conjunto instrumental que se compone de bandolas, tiples y guitarras. Estos instrumentos se han desarrollado en las zonas andinas de nuestro país acompañados de bambucos, de pasillos, de torbellinos y otros géneros de estas regiones que son muy usuales. Entonces, vamos a ver a continuación cuáles o qué instrumentos caracterizan a este formato. El primero de ellos, como ustedes lo pueden ver en pantalla, es el tiple. El tiple lo tenemos ahí, pero yo lo tengo también por acá. Entonces vamos a observar un poco el tiple, que es un instrumento bastante similar, digamos, a una guitarra, en cuanto a su forma externa. Este es un instrumento de descendencia española de cuerdas pulsadas que está organizado por cuatro órdenes y 12 cuerdas. Tenemos acá 12 cuerdas y las órdenes o los órdenes son estas distribuciones que tiene de tres, de tres cuerdas por cada una. Observen. Tenemos acá primera orden, afinado en mi, segundo orden, afinado en si, tercer orden, afinado en sol y cuarto orden, afinado en re. Están agrupados en tres cuerdas y están divididos entre cuerdas requintillas y cuerdas entorchadas, que son estas que son más gruesas, que están en la mitad. Este sería el tiple, más o menos suena. Ese es el sonido del tiple. Vamos a ahora a ver otro de los instrumentos que conforman estas agrupaciones de estudiantina. Tenemos por acá una bandola que ustedes pueden ver ahí en pantalla también. Seguramente esta bandola, muchos la han visto. A veces la confunden con la bandola llanera. No, esta es una bandola andina. También también tiene diferentes órdenes. Tiene 6 órdenes, a diferencia del tiple que solo tenía 4. Y estos están divididos, están agrupados en dos cuerdas para un total de 12 cuerdas también, como el tiple. Entonces tenemos el primer orden afinado en sol, segundo orden en re, tercer orden en la, cuarto en mi, quinto en si y el sexto en fa sostenido. Esta afinación del tiple y de la bandola eh, son afinaciones estándar que se manejan hoy en día, son afinaciones en do. Antes estos instrumentos se afinaban en si bemol. Algunos músicos, y en algunas músicas específicamente en algunos géneros, aún se conservan esas afinaciones. Pero para la música andina en general, casi todos los instrumentos ya están afinados en do, porque dan más posibilidades
para tocar con otros instrumentos, con otros músicos y eso. En la pantalla los instrumentos que ustedes están viendo son del luthier Pablo Hernán Rueda. Este es del luthier Orlando Pimentel, esta bandola. Y el tiple que les mostré ahorita es de José Alberto Paredes. Listo. Los luthiers, de pronto, para las personas que no han escuchado esa palabra, yo antes tampoco sabía que era un luthier, son las personas que se encargan de construir de manera artesanal y profesionalmente estos instrumentos. Vamos a ver por último, de pronto un instrumento que es mucho más cercano a todos nosotros, que es la guitarra. La guitarra es un instrumento pues que se compone de 6 cuerdas, contiene 6 cuerdas, es más grande que los instrumentos anteriores. El tamaño de la caja permite que haya una mayor, que alcancen a perdurar más los bajos. Realmente la guitarra es mucho más cercana a todos nosotros. Esta guitarra sí es una guitarra brasileña, no es de luthier, pero pues es una guitarra muy buena, es de fábrica. Y listo. Bueno, la que está en la pantalla también es del luthier Pablo Hernán Rueda. Listo, muy bien. Entonces, estos 3 instrumentos que acabamos de ver conforman las estudiantinas. Sin embargo, solitos, sonando los 3, conforman también una agrupación que ha logrado alcanzar una trascendencia en la música andina colombiana, que es el Trío Andino Colombiano, del cual vamos a hablar a continuación. Los tríos andinos colombianos también dejaron un gran aporte en las músicas de nuestro país, desde composiciones que realizaron sus integrantes hasta las técnicas que estos mismos lograron implementar para instrumentos como el tiple, la bandola y la guitarra. Vamos a observar a continuación eh, los tríos que lograron marcar y significar dentro de la música andina colombiana con sus aportes, con sus grabaciones y con su implementación a las nuevas técnicas para estos instrumentos. Entonces, en este momento tenemos en pantalla al trío de los hermanos Hernández. Trío de los hermanos Hernández, oriundo de Aguadas, municipio que en su época pertenecía a Antioquia, hoy en día pertenece a Caldas. Estamos hablando del año 1910, en donde el trío de los hermanos Hernández, trío vocal instrumental, tomó furor. Este trío se caracterizaba por implementar, o sea, por dejar el primer registro grabado de bandola, tiple y guitarra. Antes no había un registro de grabaciones con este formato. Y además se caracterizó también por ser un trío muy virtuoso en cuanto a la interpretación musical. Vamos a escuchar a continuación una de sus interpretaciones, El Pasillo Adiós, de Pedro Morales Pino. Por tiempo solamente podemos escuchar un pequeño fragmento. Si gustan, en la segunda parte de la ponencia, en la parte de las preguntas, les puedo compartir los links para que puedan escuchar las obras completas. Bueno, el trío de los hermanos Hernández también usaba la bandola, el tiple y la guitarra dentro de un rol de acompañante. ¿Sí? Un rol acompañante, no eran protagónicos los instrumentos allí, lo que era prioridad eran las voces. Sin embargo, en las melodías de introducción, en los intermedios, se resaltaba mucho sobre todo el papel de la bandola. Bueno, ahora vamos a escuchar y a observar al trío Morales Pino. Muy importante dentro de la historia de la música andina colombiana, ya que fue uno de los tríos que viajó por varias ciudades del mundo y grabó numerosas obras de nuestro repertorio nacional. Trío Morales Pino conformado por Álvaro Romero Sánchez en la guitarra,
un gran compositor eh, que implementó la técnica del bajete, es decir, la melodía en los bajos, ¿sí? En respuesta a las bandolas. Aquí la guitarra tomó un antes y un después de Álvaro Romero Sánchez, la guitarra colombiana, con esta técnica del bajete, que consistía en responder a la bandola con otras melodías o contrapuntos, pero en los bajos de la guitarra. Es decir, que ya comenzó a haber una interacción entre estos dos instrumentos. En la bandola tenemos a Diego Estrada Montoya, un gran bandolista muy virtuoso que implementó nuevas técnicas en el instrumento, como el pizzicato, los armónicos, técnicas que hoy en día nos pueden parecer muy cercanas, pero que en esta época eran novedad. Eh, y por último tenemos a Peregrino Galindo, tiplista, que también aportó muchísimo desde el guajeo al instrumento, desde el acompañamiento en el tiple. Bueno, vamos a escuchar un poco del trío Morales Pino. Vamos a escuchar el pasillo Vino Tinto. El trío Morales Pino también se caracterizó por grabar muchas obras con el sello Sonolux, que fue uno de los primeros sellos en Colombia encargado de grabar música a diferentes artistas. Listo, vamos a escuchar ahora y a observar al trío Joyel. El trío Joyel se caracterizó por implementar técnicas nuevas en el tiple, sobre todo. Ahora el tiple ya pasó de ser un instrumento acompañante a ser un instrumento que cumplía un rol melódico también y contrapuntístico. Es decir, que en este punto de la historia, la bandola, el tiple y la guitarra ya interactuaban mucho más que antes. Y jugaban desde el papel contrapuntístico hasta el papel de acompañante. O sea, la bandola también hacía acompañamiento, el tiple hacía acompañamiento, la guitarra hacía acompañamiento. Y todos se iban complementando en un juego melódico y armónico. Entonces vamos a escuchar un poco de ese juego melódico armónico de el trío Morales, el trío Joyel, perdón. Listo, como pudimos notar ahí, ya el tiple está realizando algunas melodías en respuesta a la bandola. De la misma manera, también lo está haciendo la guitarra. Listo, bien. Vamos ahora a escuchar y a observar al último de los tríos que significaron y que han significado muchísimo en la música andina colombiana, que es el trío Palos y Cuerdas. El trío Palos y Cuerdas, conformado por los hermanos Saboya, Lucas en el tiple, Diego en la bandola y Daniel en la guitarra, han logrado llevar el trío instrumental a otros formatos de la música andina colombiana. Han logrado implementar este trío en grandes orquestas como la Sinfónica Nacional de Colombia y en otros formatos de jazz, en nuevas tendencias musicales. Este trío se caracteriza también por sus aportes a la composición. Lucas Saboya es un gran compositor, Daniel Saboya, Diego, los tres han realizado muchos aportes desde la composición a los colores de estos instrumentos, a las nuevas sonoridades. Y vamos a escuchar a continuación un poco
del trabajo que realizan los hermanos Saboya en el trío Palos y Cuerdas. Quiero que presten mucha atención sobre todo al trabajo melódico del tiple, que ya no suena tan acompañante, sino que ya suena todo el tiempo haciendo muchas melodías en contrapunto con los dos instrumentos, con la bandola y la guitarra. Bien, acabamos de escuchar el pasillo Andanzas de uno de los integrantes del trío, Lucas Saboya. A continuación vamos a hablar de las estudiantinas en Colombia, y para comenzar a hablar de este tema es importante nombrar a Pedro Morales Pino. Pedro Morales Pino, nacido en 1863 en Cartago, Valle del Cauca, es tal vez la persona más importante para la música andina colombiana, dado que él fue el que dio los parámetros para crear lo que hoy conocemos como Estudiantina Andina Colombiana. Pedro Morales Pino llega a Bogotá a causa de que un historiador bogotano lo conoció, lo escuchó interpretar el tiple y la bandola, habló con la mamá de Pedro Morales Pino y la convenció de que mandara a estudiar a Pedro Morales en la Academia de Arte de Bogotá. Allí le presenta a Ricardo Acevedo Bernal. ¿Quién era Ricardo Acevedo Bernal? Un pintor muy famoso de la época. Este personaje, Pedro Morales Pino, decide comenzar a estudiar junto a Vicente Montañés, y entre los dos arrancan una labor importante de exploración en músicas como vals, como gavotas, mazurcas, y comienzan a tocar los primeros pasillos colombianos, que son descendientes de los valses. Bien, y después de ello, Pedro Morales Pino junto a Vicente conocen a otros músicos, entre estos los hermanos Romero, que también eran de Bogotá, y cuando su labor dentro de la música andina colombiana comienza a crecer, Fulgencio García, un músico de Ibagué, decide venirse a Bogotá y pagarle clases a Pedro Morales Pino para comenzar a tocar con él y aprender de esta música andina colombiana. Cuando ya están reunidos, decide Pedro Morales Pino crear el primer conjunto similar a una estudiantina. Como ustedes lo ven en pantalla, este primer conjunto no llevaba el nombre de estudiantina. Este primer conjunto se llamó Lira Colombiana. ¿Por qué Lira Colombiana? Vamos a hablar de ello. Entonces, resulta que un día Pedro Morales Pino escuchó nombrar a un luthier muy famoso de Bogotá de nombre Manuel Montoya. Manuel Montoya tenía su taller de instrumentos, de construcción de instrumentos en la calle de las Mandolinas, un barrio en Bogotá que actualmente pues es el barrio de Las Cruces, ¿sí? En esta zona de Bogotá él tenía su taller. Allí pues construía sus instrumentos artesanalmente, y resulta que cuando Pedro Morales Pino fue a visitar este taller, le gustaron mucho sus instrumentos. Entonces, en la entrada del taller estaba el nombre Lira Colombiana. Había un letrero con ese nombre, Lira Colombiana.
Y Pedro Morales Pino, a Pedro Morales Pino le parece muy curioso el nombre y habla con don Manuel Montoya para pedirles 5 instrumentos en préstamo e iniciar con una agrupación de música andina tradicional. Entonces, Manuel Montoya, por supuesto, le presta los instrumentos, dado que reconoció a Pedro Morales Pino y sabía de sus habilidades como intérprete. Cuando Pedro Morales Pino recibe estos instrumentos, habla con don Manuel para contarle, o para pedirle permiso, más bien, de utilizar el nombre de su taller para la primera agrupación, la Lira Colombiana. Y es por esta razón que Pedro Morales Pino llama así el primer conjunto, tal vez la primera estudiantina de la historia acá en Colombia, con estas características. Después de ello, la estudiantina, la Lira Colombiana, comienza a tocar en varios lugares de Bogotá y de Colombia, pero estos conciertos que se realizaban en la época estaban organizados sobre todo para gente pues muy adinerada, que realmente eran los que podían pagarle a estos músicos para que tocaran en vivo. En esta época estos conjuntos se contrataban para bailar en vivo, o sea, no habían grabaciones. Toda la música de las fiestas se hacía en vivo, se bailaba el vals, todo era con música en vivo. Entonces pues solamente se podían contratar esta clase de agrupaciones con mucho dinero. Bien, después de ello surge otra estudiantina muy importante, que es la Lira Antioqueña. La Lira Antioqueña surge en Medellín en el año 1903. Resulta que esta lira antioqueña desciende de la lira colombiana de algunos estudiantes de Pedro Morales Pino. Esta es dirigida por un músico de Medellín de apellido Carvalho. Esta lira antioqueña es la primera en comenzar a realizar grabaciones para estos conjuntos. La lira colombiana no tiene ninguna grabación, no se le conoce ninguna grabación. Las primeras grabaciones de estudiantinas parten de la lira antioqueña. Entonces por ello también es muy importante. Este conjunto se conforma en la ciudad de Medellín y logra grabar mucha música de la época. Ahora bien, en esta época llega un músico español de apellido Arriola, que al escuchar la lira antioqueña dice lo siguiente: esto me recuerda a mi música de las estudiantinas. Entonces el director Carvalho, al escuchar estas palabras de este español, decide implementar esa palabra en los conjuntos de cuerdas pulsadas acá en Colombia, la palabra estudiantina. ¿Sí? Esa palabra queda acá ya implementada en los conjuntos de cuerdas pulsadas y comienza a usar de ahí en adelante. La palabra lira ya deja de usarse. Olvidé mencionar algo, y es que el luthier Manuel, del que estábamos hablando ahorita, Manuel Montoya, no le llamaba a la bandola, sino le llamaba lira. Por eso el taller se llamaba Lira Colombiana. Bien, entonces a continuación vamos a hablar acerca de las primeras estudiantinas que fueron creadas especialmente para realizar grabaciones de música andina colombiana. Ese era su principal propósito. Entonces vamos a hablar un poco de estas. Estudiantinas con fines de grabación. Resulta que para esta época era muy difícil encontrar una agrupación que pudiese interpretar fielmente las composiciones que se habían realizado hasta el momento y pues mucho menos grabarlas. ¿Qué pasa? En este momento de la historia al país llegaron diferentes sellos musicales. Uno de ellos fue Sonolux. Este sello musical se encargó de crear su propia agrupación
con el fin de grabar estas músicas y documentarlas, porque no había mucha música grabada. La única música que estaba grabada era la de la lira antioqueña, hasta ese momento. Otra estudiantina que hizo este mismo ejercicio fue la estudiantina Iris. Quiero que escuchemos a continuación un poco de este trabajo de grabación que se realizó y también algo de la lira antioqueña. Esta interpretación que acabamos de escuchar es de la lira antioqueña. Como ustedes pueden notar, las grabaciones de esta época tenían numerosos problemas de ruido y los acetatos pues también, digamos que esta grabación se consiguió ya con un acetato un poco desgastado. Entonces estos problemas se escuchan ahí, no, el acetato no está en buen estado, entonces se alcanza a escuchar la interferencia en la reproducción. Vamos a escuchar ahora una grabación de la estudiantina Iris. Existieron en esta época también otras estudiantinas con otros fines extramusicales, como las estudiantinas empresariales. ¿Qué eran estas estudiantinas empresariales? Resulta que estas estudiantinas fueron creadas con empleados de cada una de las empresas, por ejemplo el acueducto, las empresas de teléfono. ¿Qué hacían esas empresas? Llamaban a un profesor que le enseñara a sus empleados tiple, bandola y guitarra, con el fin de tener su propia estudiantina como estrategia publicitaria. Entonces llevaban esta estudiantina por diferentes partes de la ciudad y pues hacían conocer a su empresa. Listo. Vamos a escuchar un poquito de una de estas estudiantinas empresariales, ¿vale? En el año 1917 llega a la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, el músico bogotano Jorge Añez, guitarrista, ingeniero y cantante, que decide reunir a muchos músicos de Latinoamérica para conformar la Estudiantina Añez y hacer sonar por primera vez en otros países este formato. Esta estudiantina es muy importante porque logra hacer grabaciones fuera del país y hacer numerosos conciertos en diferentes ciudades de Estados Unidos. Esta estudiantina la conformó Ernesto Boada en la flauta, Pablo Valderrama en la bandola, Arturo Patiño en la bandola y un mexicano que tocaba el tiple, pero no tengo el nombre aquí en este momento, junto a Jorge Añez. Estos músicos logran hacer un excelente trabajo con esta estudiantina, un excelente trabajo interpretativo. Vamos a escuchar a continuación una pequeña pieza, una grabación de esta estudiantina. En el año 1938 se conforma el conjunto granadino. Este conjunto, a pesar de no llevar el nombre de estudiantina, tiene un formato muy similar al de las estudiantinas y su música es supremamente importante para la historia de todas las músicas andinas. Este conjunto
copia el formato de un músico extranjero que se llama Terik Tusi. Este músico Terik Tusi se encargó de componer también mucha música andina colombiana e incluso llegó a conformar su propia estudiantina. E innovó con el contrapunto y el juego de instrumentos en la interpretación musical. El conjunto granadino parte de esas dinámicas de Terik Tusi y nace con la emisora Radio Santa Fe para la época. Radio Santa Fe llama al conjunto granadino todas las noches a tocar en sus programas en vivo, porque en esta época era muy difícil al igual tener estas grabaciones que se habían realizado, y la música en la radio se transmitía en vivo, no se ponía el CD a sonar, sino que todo era en vivo. Entonces, este conjunto granadino se vuelve muy famoso por eso, porque todo el mundo lo podía escuchar en la radio. Eso no se veía mucho, era muy inusual que un conjunto de esta calidad pudiese interpretar música en la radio. Gracias a ello se vuelven muy reconocidos y difunden la música andina colombiana por el país. Después de ello llega la estudiantina bochica. La estudiantina bochica conformada es una de las primeras estudiantinas que comienza a convocar estudiantado, es decir, estudiantes, ¿sí? Estudiantes de la época para interpretar música andina colombiana. En este punto la música andina ya comienza a involucrarse desde la formación profesional. Estos son los primeros pasos para que la música andina comience a centrarse en una formación seria. En las estudiantinas que vimos anteriormente, toda la interpretación era desde el gusto, desde la inspiración, desde el amor por la música, pero en este punto ya ese amor por la música comienza a convertirse en una dinámica profesional y de investigación alrededor de estas músicas. Entonces, esta estudiantina, de la mano de Luis Uribe Bueno, quien compone mucha música para el conjunto, comienza a tomar furor. Luis Uribe Bueno fue uno de los compositores más importantes también de la época en cuanto al uso de melodías un poco ya salidas de lo convencional para el momento. En la ronda de preguntas podemos hablar un poco de estos compositores si tienen alguna inquietud. Posterior a ello llega, ahora sí, una de las primeras estudiantinas conformadas en una institución educativa, que es la estudiantina de la Universidad Nacional de Colombia. Esta estudiantina convoca a muchos estudiantes de la universidad, no estudiantes de música específicamente, sino de todas las carreras, para comenzar a formar ese conjunto con toda la seriedad del caso. Aquí comienzan a nacer aún más varias estudiantinas en diferentes universidades. Por ejemplo, en la Universidad del Valle, en la Universidad Pedagógica de Bogotá, y nacen las primeras academias que se dedican a este trabajo musical, como la Academia Luisa Calvo en Bogotá, la Academia Emilio Murillo y otras academias más pequeñas que no son tan renombradas. Entonces, cuando las estudiantinas comienzan a tomar este trabajo desde lo profesional, comienzan a surgir nuevas agrupaciones. Comienzan a preguntarse ya alrededor de la orquestación, de todo el trabajo de orquestación, y nacen las primeras orquestas de cuerdas pulsadas en el país. En los años 80 llega al escenario una de las agrupaciones que logró causar revolución en la interpretación de repertorios desde instrumentos de cuerda pulsada, Nogal Orquesta de Cuerdas. Nacida en la Universidad Pedagógica Nacional, esta agrupación, encabezada por el maestro Fernando León, el Chino León, quien también fue bandolista del trío Joyel, conmocionó a muchos intérpretes y músicos de la época, dado que músicas que solo antes eran interpretadas en grandes formatos como la Orquesta Sinfónica de Colombia o la Orquesta Filarmónica de Bogotá, ahora pasaban
a ser interpretadas desde las adaptaciones que hacía el maestro Fernando León por tiples, bandolas y guitarras. Esto abrió paso a un sinfín de posibilidades técnicas y tímbricas dentro de agrupaciones con estos formatos. Vamos a escuchar a continuación un poco de las adaptaciones realizadas por el maestro Fernando León para la emblemática orquesta Nogal. Posterior a ello, se crea un semillero de jóvenes intérpretes en la misma Universidad Pedagógica Nacional, la Orquesta Típica de la Universidad, una agrupación que recoge características interpretativas de conjuntos musicales previos y las lleva a escenarios por toda Colombia. Quiero que escuchemos a continuación una interpretación de la Orquesta Típica, quien logra integrar nuevos instrumentos como el arpa llanera, el cuatro llanero y percusión, multipercusión a este formato de orquesta de cuerdas pulsadas. Estos formatos orquestales poco a poco comienzan a tomar fuerza, desembocando en agrupaciones como la Orquesta de Cuerdas Pulsadas de Risaralda, orquesta que convoca a numerosos intérpretes asemejándose aún más a formatos sinfónicos. Esto permite interpretar con una mayor fidelidad sonora algunas obras que requieren grandes masas orquestales. Escuchemos a continuación un poco de la Orquesta de Cuerdas Pulsadas de Risaralda interpretando una obra de temática clásica. Con estas interpretaciones de música clásica, desarrolladas tan profesionalmente en instrumentos como la bandola, el tiple y la guitarra, las estudiantinas y las orquestas de cuerdas pulsadas se abren paso a una nueva mirada de los repertorios en estos conjuntos. Es el caso de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Cuerdas Pulsadas, un proyecto que marca un hito histórico en la interpretación de las músicas andinas colombianas, dado que jamás la Filarmónica había considerado a un formato exclusivo de tiples, bandolas y guitarras para interpretar música al nivel de conjuntos como la Sinfónica Nacional o la Filarmónica de Bogotá. Quiero finalizar este compartir de momentos históricos dentro de la música andina colombiana dejándoles la siguiente inquietud. Al escuchar el pasado de las músicas en cualquier género, podremos llegar a consolidar y asegurar un buen futuro en las mismas. Nos vemos a continuación en la ronda de preguntas. Si tienen alguna duda, alguna inquietud que haya surgido durante la ponencia, con gusto se las podré responder.